Buenas tardes, otra vez. Pueden abrir sus Biblias conmigo al libro de Efesios. Estamos en nuestro segundo mensaje en este libro que es considerado uno de los libros más o letras más poderosas, ¿cómo les puedo decir? Teológicamente. Está lleno de doctrina, está lleno de aplicación. Claro, los primeros capítulos aquí están llenos de doctrina, pero ya después, ya después que sigamos avanzando, llegando al capítulo 4, 5 y 6, vamos a mirar que hay mucha aplicación. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de nuestra actitud en el trabajo, con empleados y con nuestros patrones y cosas muy prácticas, muy aplicables a hoy en día. Bueno, hoy estamos en Efesios capítulo 1, vamos a mirar el verso 2, de verso 2 a 6. La semana pasada, si recuerdan, les dije un poquito del primer capítulo y lo que Pablo está tratando de hacer aquí en este libro, en este capítulo. O sea, en estos primeros 14 versos, lo que Pablo hace es dar alabanza y gloria a la Trinidad, o sea, al Padre, a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y lo hace de una manera muy sistemática, una manera muy interesante, donde le da gloria a cada uno, a cada una de las personas de la Trinidad aquí, empezando con el Padre. Y lo que quiero hacer es dividir los siguientes tres mensajes en eso. El Padre primero, la obra del Padre en nuestra salvación y después la semana que viene la obra del Hijo, la obra de Jesús en nuestra salvación y también después la obra del Espíritu Santo. ¿Qué tanto tiene que ver el Espíritu Santo con nuestra salvación hoy? Y es muy interesante. Hoy vamos a mirar en el verso 2 a 6 cómo Dios el Padre ha trabajado de una manera de tiempo pasado. O sea, Dios el Padre ha hecho algo interesante relacionado con nuestra salvación. Ha trabajado en el pasado. Y vamos a hablar de unos puntos muy interesantes. O sea, vamos a hablar de predestinación, vamos a hablar del escoger, o sea, de Dios que haya escogido a gente de antemano para que sean salvos un día. Y eso es una doctrina bíblica y vamos a mirar lo que sí quiere decir y lo que no quiere decir. Bueno, hay que abrir una oración y empezar este mensaje. Señor, otra vez te damos gracias y queremos seguir alabándote en espíritu y en verdad, aunque no estemos necesariamente cantando con ritmo y en voz alta, Señor, queremos alabarte en espíritu y en verdad y abrir nuestros corazones y que tú nos hables hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a leer del verso 2 al 6 y luego vamos a mirar verso a verso lo que nos está diciendo el pasaje. Dice Pablo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Aquí miramos en el verso 2 que Pablo empieza con dos cosas. Es como, está hablando aquí en un doble sentido. O sea, dice otra vez, noten que menciona al Padre y al Hijo y también que menciona gracia y paz. Eso es lo que me refiero cuando digo en dos sentidos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Gracia y paz. Hay dos cosas, hay dos pares de dos aquí. Gracia y paz y el Padre y el Hijo. Y es interesante porque lo que bien se puede decir que el Padre nos envió gracia en forma de su Hijo Jesucristo.
Juan 3:16 nos dice que por lo tanto, por cuanto Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, fue entregado por nosotros para que podamos, nosotros que creemos en Él podamos tener vida eterna. So, en ese sentido, el verso 2 bien puede ser formulado de esta manera. Dios el Padre mandó a su Hijo y esa es una forma de gracia. Y cuando aceptamos a su Hijo, cuando aceptamos esa gracia, recibimos una paz. Y es lo que Pablo me imagino que se está refiriendo aquí, cuando habla del Padre y el Señor Jesucristo y la relación entre gracia y paz. Y es muy interesante estas palabras, especialmente la palabra gracia, porque el cristianismo está basado en gracia, o sea, algo iniciado por Dios. La gracia es algo que no merecemos. Si no sabían eso, ya lo saben. La Biblia nos dice en Romanos 4 que si trabajas por algo, mereces ser pagado por eso, por tus obras, por tu trabajo, por tu sudor, ¿verdad? Eso no es gracia. Cuando ustedes trabajan por alguien, por sus patrones, ustedes merecen obviamente un cheque, un tipo de dinero o recompensa. Eso no es gracia. La gracia es iniciada por Dios cuando nosotros, siendo pecadores, siendo sus enemigos, Él nos mandó esa gracia. Gracia es amor, sin condiciones, sin ningún tipo de condición. No es la ley, no es la ley, es gracia. Gracia es diferente también de misericordia, pero son muy similares. O sea, gracia es el recibir lo que no merecemos. O sea, la salvación es gracia. Pero misericordia es no recibir lo que sí merecemos. O sea, por ejemplo, el infierno. Porque tenemos gracia, ya tenemos misericordia. Porque soy salvo, ya no voy a recibir lo que sí merezco. O sea, la justicia de Dios, eternidad en el infierno, ¿verdad? Son similares, pero son un poquito diferentes. Pero la misericordia no es lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de gracia y de paz. Y esta paz es una paz muy interesante porque no es la paz que viene, no sé, una paz que, bueno, me gané la lotería, tengo una gran paz, un gran gozo, o una paz de, bueno, los resultados salieron negativos, no tengo cáncer, ¿verdad? Es una buena paz, pero es una paz temporal. Porque si no nos mata el cáncer hoy, puede que vaya a ser otra cosa mañana, lo que sea, ¿verdad? No, la paz de Dios es diferente. Miren lo que dice Jesús en Juan 14:27. La paz les dejo. Dice, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. En Dios, en Jesús, tenemos una paz que es muy diferente. No es una paz temporal, es una paz que el mundo, como dice la palabra, no nos puede dar. Pero noten que la paz esta procede de gracia, porque en ese orden las pone. Miramos gracia y luego de la gracia viene la paz. Y alguien lo puso de esta manera, la gracia es como un río, donde la paz viene. El río donde procede la paz, y muchas cosas proceden de la gracia, ¿verdad? Pero la paz procede de la gracia y no podemos ponerlos en reversa. O sea, no puedo decir yo, primero tengo paz y luego tengo gracia, porque aparte de gracia no hay paz. O sea, aparte de Jesús no podemos tener paz verdadera, esta paz de la que la Biblia nos está hablando aquí. Pero también les quiero dejar saber, si están tomando notas, hay dos diferentes tipos de paz. O sea, hay una paz posicional y hay una paz práctica. Por ejemplo, la paz que es posicional es la paz que tenemos, básicamente que tenemos en Dios, ¿verdad? La paz posicional la tenemos con Dios. O sea, cuando aceptaron a Cristo, la ira de Dios fue removida. Cuando aceptaron a Jesús, ya la ira de Dios no los estaba condenando. Ya la justicia de Jesús está ahí. Ya
el amor de Jesús, la gracia que tenemos por Jesús, ya ha removido esa ira de Dios. So ahora, por eso tenemos paz con Dios. La palabra clave es con Dios. Pero esa es una paz posicional. En mi opinión, esa paz nunca puede ser movida. Nadie la va a quitar porque está puesta ahí por Jesús. Pero sí hay una paz práctica que puede cambiar. Esta es la paz no con Dios, sino la paz de Dios. Esta paz práctica puede ser removida y puede estar ahí un momento y puede ser quitada en otro momento. Y déjenles les digo un poco de esta paz. Esta paz puede ser hallada cuando mantenemos nuestra vista en Jesús, cuando mantenemos nuestra fe colocada en Dios y sus promesas, la vamos a tener esta paz temporal, que se siente en veces, se siente. Pero cuando quitamos los ojos de Jesús, esta paz práctica, como le llamé hace rato, esta paz de Dios, sí puede cambiar. Imagínense, ¿recuerdan la historia de cuando Pedro caminó en el agua? Jesús vino caminando en el agua hacia ellos durante la tormenta. Ellos tenían miedo, pensaban que Jesús era un fantasma. Y les dijo Jesús que no tuvieran miedo, que Él es el yo soy. Y luego Pedro le dice, Señor, si me llamas, voy hacia donde estás tú. Y Pedro se sale del barco, es el único que se sale de ahí del barco ese. Y empieza a caminar sobre el agua, como Jesús. Pero lo hizo con sus ojos fijados en Jesús. En ese momento tenía una paz. No importaba la tormenta, no importaba las olas, no importaba nada más porque sus ojos estaban enfocados en Dios. Y esa paz, desafortunadamente, nomás duró un poquito porque cuando empezó a mirar lo demás, cuando quitó su vista de los ojos de Jesús hacia donde estaba dirigido, empezó a hundirse. Y por eso les digo, si hay una paz con Dios, pero también hay la paz de Dios que puede ser removida cuando nos enfocamos en las circunstancias, cuando empiezo a enfocarme en, puede que los problemas, puede que algún tipo de enfermedad, con que quite mi rostro, mi enfoque en la palabra, esa paz puede ser removida desafortunadamente. Pero noten lo que dice aquí en Filipenses 4:7. Dice, la paz de Dios, no con Dios, pero de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y noten que aquí en Filipenses 4:7, en el verso 6, les dice Pablo a ellos que no se preocupen de nada, que oren por todo. Que no se preocupen de nada, pero que oren por todo. Y luego cuando hacemos eso, viene la paz de Dios, que sobrepasa todo. O sea, esta paz es una paz que puede venir con oración, con intención de no preocuparse y con oración. Yo pienso que es importante saber la diferencia esa, para que no piensen, ay, estoy muy preocupado, no tengo paz, perdí mi salvación o perdí gracia, y no necesariamente quiere decir, se está refiriendo a eso. Y también como paz tiene un sentido posicional y un sentido práctico. También la gracia, les quiero dejar saber que tiene un sentido posicional y un sentido práctico. O sea, cuando la gracia que recibimos cuando aceptamos a Jesús, esa es una gracia inicial, es la gracia primera, la gracia que básicamente nos trae convicción y nos trae el poder para poder ser vueltos a nacer. O sea, no somos vueltos a nacer simplemente necesariamente por nuestro propio poder. Sí creemos, pero el poder está en Jesús y en el Espíritu Santo para que nos renueve, ¿verdad? Y esa es la gracia inicial. Pero ¿saben qué? Ya después que somos salvos, Dios nos ama tanto que nos sigue dando más y más gracia. Y esa es la gracia que le llamamos una gracia subsecuente. La primera es la gracia preveniente. Preveniente y subsecuente es la que sigue. Una viene una vez, es posicional. La otra, Dios nos sigue dando y nos sigue dando. Y es importante saber eso, me imagino, porque si vamos a tener éxito en esta vida como creyentes, debemos de caminar en esta gracia subsecuente, esta gracia que Dios nos sigue dando y vamos a hallar paz. ¿Quieren hallar más paz en su vida?
caminen en la gracia de Dios. Aquí está nuestro primer punto. Camina en gracia y descansarás en paz. Camina en gracia y descansarás en paz. Si no somos intencionales en el caminar, en los pasos, siguiendo a Jesús, no vamos a hallar una paz que sobrepasa, una paz sobrenatural que Dios nos puede dar hoy en día. Una paz con Dios, una paz, mejor dicho, de Dios. Alguien dijo esto: paz es un espíritu en paz durante todas las circunstancias cambiantes. La paz de Dios es independiente de las situaciones de esta vida. Y noten que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba detrás de unas rejas, estaba encarcelado. O sea, él tenía paz en un lugar donde por lo general no había paz. Tenemos un ministerio aquí de la prisión, donde hay varios hombres de aquí de la iglesia que van a enseñarles la Biblia a los que están en la cárcel aquí en la cárcel, y también a los que están en las prisiones que están aquí cerca, está yendo para San Luis, Somerton, para allá. Y muchas de sus oraciones que tienen, porque los hombres que están encarcelados, tomamos sus oraciones y los lunes cuando estamos aquí, cuando nos juntamos, levantamos estas peticiones que tienen. Y muchas de sus peticiones piden que el juez le dé misericordia, piden que su relación con sus esposas y sus hijos sean reconciliadas. Y son muy comunes esas oraciones donde estos hombres no tienen paz, muchos no tienen paz, pero es una gran oportunidad para darles la palabra, porque encerrados es como una audiencia cautiva, una audiencia como Pablo cuando estaba encarcelado con su compañero Silas, no sé si se pronuncia Silas en español, en inglés es Silas, y estaban encarcelados. ¿Y qué está haciendo Pablo? ¿Perdió la paz? No. Sabemos que no perdió su paz, porque lo que estaba haciendo Pablo es lo mismo que estábamos haciendo hace rato ahorita, estaba alabando al Señor, ¿verdad? Y ese alabar nos está dejando saber que durante un tiempo difícil él le pudo cantar a Dios. ¿Por qué? Porque conocía la paz, la paz aquí, la paz de Dios que nadie más no nos puede dar, sino la encontramos en el caminar a diario en la gracia de Jesucristo. Y es importante reconocer eso. Pero algo que tenemos que saber también, me imagino, puede que nadie aquí, pero en general, puede que esto sea algo que ustedes tengan que compartir con alguien, ¿verdad? Pero muchas veces la gente quiero la paz de Dios, ¿verdad? Tienen las manos abiertas y quieren recibir la paz de Dios, pero mientras que tienen sus manos abiertas para recibir algo, sus pies están corriendo al pecado. Y no podemos pensar o engañarnos a nosotros mismos pensando que Dios nos va a bendecir con más paz y nos va a dar más gracia si estamos haciendo lo contrario de su palabra. No lo vamos a hallar, ¿verdad? Tenemos que caminar en la gracia y vamos a descansar en paz. ¿Saben cuando David pecó? Cuando David se acostó con esta mujer que no era su esposa, David perdió a su hijo, perdió a uno de sus hijos cuando era un bebito, y obviamente lo destrozó a David. Y eso lo sabemos porque David escribió de esto en los Salmos. Bueno, el Salmo 51, 12 es el salmo conocido como el Salmo de arrepentimiento, y ahí nos deja saber la palabra que David había perdido esa paz, no tenía ese gozo que tenía antes cuando estaba caminando en la gracia de Dios. Miren lo que dice David, le dice a Dios: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Que sea esa la oración de cada uno de nosotros, que tener un espíritu que sea obedeciente a su palabra. Un espíritu obedeciente va a caminar en la gracia y va a experienciar la paz de Dios continuamente, día a día. La paz de Dios, de nuestro Padre, dice:
Noten eso también en el verso, aquí en el verso que acabamos de leer en Efesios, que esta no solo es algo que viene de Jesucristo, sino es una paz que viene de Dios nuestro Padre. Noten esas dos palabras, nuestro Padre. Porque es importante reconocer que Dios no solo es Dios el Padre, sino Dios nuestro Padre. Es importante porque hay una relación ahí. Hay una relación ahí. No quiere decir que Dios está obligado a bendecirnos, porque hay unos que predican eso y tratan a Dios como un mago o uno de esos que están en las lámparas, soban la lámpara y sale no sé cómo le llaman el mago. Bueno, sale y le pide 3 deseos. Dios no es eso. Dios no está obligado a hacer nada. Pero sabemos que no solo es Padre, sino ahora en Cristo es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. So podemos ir confiadamente a Dios pidiéndole como hijos su bendición, pidiéndole lo que necesitamos día a día y vamos a saber que Él sí nos va a bendecir porque Él es bueno. Aunque nosotros no seamos buenos, aunque fallemos, Dios nunca falla y Él es un buen Padre y por eso, porque es nuestro Padre, nos va a bendecir. O sea, yo no tengo ninguna obligación a bendecir a los hijos o a corregir a los hijos de mis vecinos. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. Pero a mis hijos, si mis hijos desobedecen, si mis hijos les da hambre, les falta algo, yo como soy su padre, los voy a bendecir, los voy a corregir cuando ocupen esas cosas, ¿verdad? Y es lo mismo con Dios. Dios nos da lo que necesitamos porque es nuestro Dios. No solo es un Dios distante, alejado de humanidad y su creación, sino es nuestro Padre. Sabiendo esto, podemos caminar en gracia y descansar en paz. Ahora, una manera, porque yo tenía un problema tratando de saber, pues, porque la Biblia es nosotros somos gente de libro, somos gente de la palabra. Muchas veces puede ser difícil porque la Biblia nos llama que caminemos en fe. Unas veces es difícil, bueno, esto es lo que dice la Biblia, pero ¿qué de veras quiere decir? ¿Cómo lo puedo sacar de aquí y cómo lo puedo hacer algo que puedo usar hoy en día? Y me preguntaba, ok, ¿qué es gracia, Dios? ¿Qué es gracia en verdad? Y la gracia puede venir en diferentes formas. Una forma como la gracia viene, donde la gracia viene es en fuerza. O sea, gracia en un sentido es la fuerza de Dios para equiparnos de día a día. La gracia de Dios es la fuerza de Dios para el cristiano. Y vamos a ocupar esa gracia para seguir adelante, porque la carne es débil, pero el Espíritu quiere seguir dándole, ¿verdad? En el Espíritu sí tenemos ese ánimo, pero la gracia es débil. Digo, el cuerpo es débil, la carne es débil, pero la gracia nos da esa fuerza. Pueden decir, Alberto, ¿cómo sabes que la gracia es fuerza? Bueno, recuerdan que Pablo tenía una debilidad, no sabemos qué en específico qué era esta debilidad, muchos piensan que era un problema, una enfermedad con los ojos, puede que haya venido porque lo habían apedreado muchas veces, no sabemos, pero sabemos que Pablo había orado, le pidió a Dios 3 veces que lo sanara. ¿Y qué le dice Dios? No lo sanó, pero sí le respondió y le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Noten eso. Le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Y eso es interesante. Literalmente ese verso dice, suficiente para ti es la gracia de mí. Y me imagino que ese le da un diferente sentido porque literalmente dice, suficiente. O sea, no ocupas nada más. Suficiente es la gracia de mí, de mi Dios. O sea, lo que Dios decía es que yo soy suficiente para ti, ¿verdad? Lo que viene de Dios es suficiente para nosotros, para que podamos seguir adelante. Luego le dijo que en su gracia, en la debilidad de un hombre, podemos hallar el poder del Señor, porque la fuerza de Dios puede tomar raíz, nos fortalece, pero tenemos que humillarnos, tenemos que estar débiles nosotros en un sentido para tener esta gracia fuerte. Miren lo que le dice Jesús en Juan 16:36. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones,
pero anímense, yo he vencido al mundo. So hay que saber eso. Vamos a hallar problemas, pero también en Jesús vamos a hallar paz. Y paz es como gasolina. El carro la ocupa para seguir adelante. Nosotros ocupamos también la paz para seguir adelante y no andar con tanque vacío siempre, siendo derrotados por cada problemita que venga, cada enfermedad que nos toque. No, Dios nos quiere animados, como dice el pasaje aquí, pero eso viene de su paz, eso viene de su gracia. Bueno, aquí en el verso 3 básicamente nos dice cómo se mira esta gracia. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Quiero que noten que dice, está hablando en el tenso aquí pasado, tiempo pasado, dice, nos ha bendecido, no nos va a bendecir, aunque es verdad, sí, Dios nos va a bendecir con más cosas, pero dice aquí que Dios nos ha bendecido ya, algo activo ya y pasado en un sentido, ¿verdad? Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Quiero que noten eso, porque en Cristo somos bendecidos. Aunque no lo sientan, wow, estoy tan bendecido ahorita. No, la bendición no tiene nada que ver con sus sentimientos o la emoción que tengan hoy en día, porque las emociones son como pasajeros. Las emociones son pasajeras, son como, son buenos pasajeros a veces, pero son terribles locutores. No dejen que las emociones manejen su vida. Pero sí somos bendecidos porque la palabra lo dice. Somos bendecidos porque Dios ha dicho que somos bendecidos. Y noten esto, básicamente como el tenso del pasaje, como dice aquí, dice que, dice, alabado sea Dios. O sea, Dios es bendecido en bendecirnos. Dios es bendecido en bendecirnos. Porque lo que Pablo dice aquí, lo que Pablo está tratando de hacer, no solo es decirnos, hey, oye, ustedes de Efesio son bendecidos. Lo que Pablo quiere decir realmente es, hay que alabar a Dios, porque Él nos ha bendecido. Es un poquito diferente y pone la honra y la gloria en Dios. En vez de decir, sí, Señor, sí me bendiciendo, quiero los milagros, quiero que el otro, quiero la prosperidad. No, Dios empieza con alabado sea Dios. Y es muy verdad. Dios es bendecido en bendecirnos. Dios es Dios aparte de nosotros. Nosotros no le podemos agregar o quitar a Dios. Él ya es perfecto. Pero noten esto. Él es digno de alabanza y de gloria y de todas nuestras bendiciones hacia Él. Solo sin que nos bendiga, pero en bendecirnos Él es bendecido también. Y es importante reconocer eso. Por eso dice, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Eso es algo muy, muy interesante que yo miro aquí, que Dios es bendecido en dar. Y eso podemos aplicar en nuestras vidas también. Si quieren hallar una bendición, entréguense a sí mismos. Dios como que pone la vida del cristiano al revés. En verdadmente no es al revés, porque así deben de ser las cosas. Pero en el mundo lo que tienes que hacer para ser exitoso es pelear con la gente, es seguir estudiando, echándole más ganas que tu compañero, hacer lo que tengas que hacer para poder alzarte y ser alguien, tener tu propio nombre en el mundo, ¿verdad? No importa a quién tengas que quitar, de quién tengas que hablar mal. Pero en el mundo cristiano Jesús lo ha hecho muy diferente. Dice que el que es último será el primero. Dice que el que sirve, que el que se humille, él será el primero. Y es importante reconocer eso porque aquí Dios nos ha bendecido, se ha entregado a Él mismo. O sea, Jesús es Dios y Él vino a morir por nosotros y en eso hay una gloria diferente. En eso hay una gloria y un día todas las cosas van a ser puestas abajo de los pies de Jesús. Eso sí, es verdad, hay una bendición en darnos nosotros, entregarnos a nosotros mismos.
Eso me da mucho gusto. Miren lo que también dice aquí. Dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. No con poquita, pero dice con toda bendición espiritual. Y nos dice dónde está localizada esta bendición. ¿Dónde? En las regiones celestiales en Cristo. Son dos cosas, ¿verdad? En las regiones celestiales en Cristo. Y ahí es donde hallamos nuestras bendiciones, ¿verdad? Primero hay que mirar la primera observación, o sea, que estas son bendiciones espirituales. Y mucha gente lo que está buscando son bendiciones materiales. Y no es que la Biblia no hable de bendiciones materiales, habla mucho de bendiciones materiales en el Viejo Testamento y también un poquito en el Nuevo Testamento, en Mateo, donde dice, bueno, pues las cosas que ocupemos, ¿verdad? Las vamos a hallar, pero primero tenemos que poner al reino de Dios primero y ya todo lo demás será añadido, que sea ropa, que sea si ocupamos las cosas, una casa, un carro, lo que sea. Dios nos va a dar esas cosas. Él sabe lo que necesitamos materialmente y físicamente. Pero Pablo dice que lo más importante no es lo material, no es lo pasajero, ni lo temporal, sino lo que va a durar para siempre. Por eso Pablo le pone el énfasis. Por eso dice que con toda bendición espiritual. Y espiritual quiere decir para siempre. Una bendición espiritual es para siempre. Y por eso Pablo dice que es importante. Por eso Pablo dice que es una bendición espiritual. O sea, déjense, se los pongo así, para que me entiendan. Yo no me importaría ser físicamente pobre, que me faltaran cosas en este mundo, físicamente o materialmente, si con que fuera rico en Cristo. O sea, mejor conocer a Cristo y vivir debajo de un puente en esta vida pasajera que no conocer a Cristo y tener todo lo que quieren en este mundo. Y es importante reconocer eso. Y por eso, mirándolo de esa manera, sabemos que en Cristo tenemos todo. Y una pregunta, me imagino, apropiada en este momento para nosotros ¿es Cristo suficiente realmente o ocupo algo más? O sea, ¿lo que ya tengo en Cristo es suficiente para mí o hay algo más que Dios tiene que hacer para mí para que realmente sea feliz? Y muchas veces sí, hay gente que está soltera y quieren marido y siguen orando, o quieren esposa y siguen orando. Cuando les llega el marido empiezan a orar, quieren ser solteros otra vez porque vienen los problemas también, ¿verdad? Y pues ya los bendeció Dios, ¿verdad? Y realmente no vamos a hallar la felicidad total en cosas o en personas, aunque sí sabemos que vamos a ser felices con los problemas, pero realmente lo importante es tener a Jesús. Aunque tengas la educación de las escuelas más prestigiadas aquí en los Estados Unidos, no importa, con que conozcas a Jesús. No importa lo demás que conozcas, porque si no conocemos a Jesús, eso no va a bastar. No va a bastar. Por eso Dios es bendecido, bendecido. Y noten que estas bendiciones están en Cristo. Ese es el punto de este tema. Esa es la clave de este libro, porque Pablo sigue en Cristo. Esto es lo que tienen. Los quiere animar diciéndoles que ustedes que están en Cristo, miren todo lo que tienen. Anímense. Yo estoy detrás encarcelado y estoy animado en Cristo. Saben que cuando Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, él lo dijo eso cuando estaba encerrado, cuando no podía caminar muy lejos. Es cuando dijo eso Pablo. Eso es importante reconocer eso. Otra cosa que miramos aquí, no vamos a pasar mucho tiempo, pero quiero que noten otra vez dónde están localizadas estas bendiciones. Y dice aquí que están localizadas en las regiones celestiales. Y la primera vez que leí esto me imagino, bueno, pues están en el cielo. Estas son bendiciones que vienen del cielo, donde está el lugar donde Dios está ahorita. Me imagino donde están los ángeles o lo que sea. De ahí vienen. Pero no necesariamente quiere decir eso. Puede que sí. Me imagino que ahí dice en estas regiones.
pero donde está Cristo, ¿verdad? Pero quiero que vayan al capítulo 6, verso 12, y quiero que noten esto. En Efesios 6, verso 12, nos deja saber, pues, de dónde vienen otras cosas que no son bendiciones del mismo lugar. Voy a leer aquí, verso 12, capítulo 6. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, capítulo 1, en el verso que acabamos de leer, nos dice que hay bendición, toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Pero capítulo 6, verso 12 nos dice que hay espíritus malignos con los que sí formamos guerra, y ellos también se encuentran en las regiones celestiales. Y lo que tenemos que saber es que no estoy diciendo que los demonios todavía tienen acceso al cielo, no estoy no he estudiado mucho de eso, hay diferentes opiniones en eso, que sí tienen un tipo de acceso, pero lo que sí sé es que hay lo material, hay lo que miramos, está lo que nuestros ojos físicos nos dejan mirar, pero también hay lo espiritual. Y la Biblia nos dice que hay esas batallas que vamos a pelear con la armadura espiritual, con la fe, con el casco de salvación y todo tipo de cosas, ¿verdad? Yo me imagino que las regiones celestiales son simplemente esos lugares donde no podemos mirar espiritualmente, donde tenemos que caminar con fe y creerlo basados en la palabra de Dios. Es como esa película, si recuerdan a Matrix, ya tiene un buen rato, 2001, 2002, me imagino que fue hecha esa película. Y este muchacho, pues, que es la protagonista de la película, está viviendo en un mundo virtual, un mundo que parece ser un mundo real, donde come, tiene su vida, tiene su carrera o su trabajo, trabajaba detrás de un mesabanco, y él pensaba que esa era la vida verdadera. Hasta que vienen esta gente vestida de negro y todo, y le ofrece dos pastillas, una roja y una azul. Y le dije, la roja si te tomas la roja, no recuerdo cuál era, te vas a dormir, te vas a levantar, vas a seguir viviendo en este mundo que de veras no es el mundo verdadero. Pero si te tomas la otra pastilla, vas a seguir en el camino del conejo, como Alicia, ¿verdad? La historia esa. Y bueno, él empezó a investigar y miró que el mundo donde pensaba que verdaderamente vivía no era el mundo real, había algo más hacia atrás de las escenas, pues, de la vida que pensaba que era real. Y en un sentido, la vida del cristiano es así. Hay más, hay regiones espirituales celestiales donde las verdaderas cosas están pasando. Hay batallas y hay bendiciones, como el pasaje nos está dejando saber. Verso 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí miramos que Pablo ya cambia de dirección aquí, y él está hablando ahora de una doctrina importante, una doctrina de la salvación. Y aquí dice lo que Dios el Padre ha hecho. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Noten eso, porque yo no había nacido antes de la creación del mundo. Yo apenas nací en 1985, ¿verdad? Y ninguno de nosotros que estamos aquí presentes habíamos nacido antes de la creación del mundo, pero Dios ya nos había escogido en Él antes de la creación del mundo. Algo supernatural que no puedo comprender, pero sí lo puedo reconocer, porque mi Biblia me lo dice. Dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pablo aquí les empieza a revelar la doctrina de elección, de escogimiento, de elegir básicamente. Y lo que quiere decir esta palabra es básicamente como, imagínense como si tengo unas frutas y las estoy escogiendo. Voy a escoger las que yo quiera. Y esa es la palabra literalmente, que Dios
Dios ha escogido. Y Dios, como ya sabemos, Dios es un Dios bueno. Dios escoge como a su propio placer, pero sus decisiones no van a ser malignas. O sea, hay un movimiento teológico que dice, bueno, Dios escoge a unos para que vayan al cielo y escoge también a otros para que se vayan al infierno. Y eso no es consistente al resto de las escrituras, porque la Biblia también nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Dios no es esquizofrénico, Dios no se contradice, no dice una cosa ahorita y luego se contradice otra vez. No, Dios no está en drogas, Dios no es un mentiroso. Puede que nosotros sí estemos, ¿cómo se dice?, zafados. La Biblia dice que se encuentre todo hombre mentiroso, pero Dios se encuentre verdadero. Y es lo que miramos aquí. Es difícil reconocer y entender cada cosa, pero imagínense, si pudiéramos completamente entender a Dios, no fuera Dios. Y nosotros no fuéramos limitados. Y es lo que miro aquí, ¿verdad? Es verdad, Dios nos ha escogido de antemano. Y noten la palabra, me da mucho gusto que dice aquí en el último, las últimas dos palabras en el verso 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué son las últimas dos palabras ahí? En amor, ¿verdad? Y es importante reconocer eso, que lo que Dios, nuestro Padre, que es un Dios bueno, lo hace en amor. Y o sea, eso me dice que Dios no está escogiendo gente para que se vaya al infierno. La Biblia claramente nos dice que Dios ha creado el infierno para el demonio, para el diablo y sus demonios. ¿Okay? Y la gente que decide no aceptar a Jesús, ellos son los que están decidiendo irse a ese lugar. Y es lo que miramos aquí en este pasaje. No contradice lo demás que la palabra dice. Bueno, una pregunta importante que mucha gente hace es, dice, bueno, ¿cómo yo puedo saber si realmente Dios me escogió a mí? ¿Cómo es que yo puedo saber si Dios escogió a mis hijos, si Dios escogió a cierta persona? Y esa pregunta puede ser un poco difícil y es más fácil responder si es referente a nosotros mismos. Porque la persona que no quiere nada que ver con Dios no va a decir, bueno, ¿cómo puedo saber si Dios me escogió a mí? O sea, si no estás interesado en Dios, ¿por qué vas a estar interesado en esa palabra? Eso es lo que sabemos aquí, pero noten, yo pienso que aquí nos da una clave en el saber si somos escogidos o no. Dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí hay como un doble sentido. Quiero que lo miren. O sea, Dios quiere que sí vivamos vidas santas, que no empezamos a caminar en las tinieblas como andábamos antes, que no empecemos a pecar otra vez de la manera en la que andábamos, sino también nos dice que estemos sin mancha delante de Él. Sin mancha delante de Él, me imagino que se refiere al futuro cuando estemos delante de Él algún día, donde somos redimidos completamente. O sea, Jesús es el que nos quita toda mancha por su sangre, ¿verdad? Pero hoy en día vamos a caminar en una manera santificada, ponernos a obedecer al Señor. Miren en Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El escogido, el creyente verdadero, tiene que exhibir, tiene que dar a luz un tipo de santidad. No va a ser perfecto la persona, pero sí tiene que enseñar algún tipo de fruto, ¿verdad? Antes de ver al Señor, antes de ir al cielo. Y va a haber gente que obviamente va a perder ciertas riquezas, va a perder ciertas cosas que pudiera haber ganado, ciertas coronas, me imagino, porque quiso caminar en el mundo, pero de todas maneras va a haber un tipo de santidad antes de ver al Señor. Aquí está nuestro siguiente punto. Práctica debe corresponder con posición. Práctica debe corresponder con posición. O sea, si de veras soy una persona escogida por Dios y soy salvo, porque Dios escoge y el Hijo compra, nos ha comprado por su sangre. Si de veras soy una persona
posicionada en el Señor, entonces lo que procede de eso va a ser una práctica de santidad. Va a haber evidencia. Imagínense, si hoy en día estuvieran persiguiendo a los creyentes como en China o en el norte de Corea, ciertos lugares donde tratan de destruir. ¿Sabían que acabo de leer que hace 2 días en Rusia pasaron una ley, Rusia o Alemania, no recuerdo, pasaron una ley donde se van a deshacer de todos los testigos de Jehová, todos los templos de los testigos de Jehová, ya los van a, básicamente los van a dar de baja, ya no va a poder, ya los testigos de Jehová no van a poder practicar su religión en Alemania o en Rusia. Es una nueva ley, ¿verdad? Y puede que digamos, oh, pues que bueno, es una secta, están predicando otro Jesús. Pero en ese sentido, si se los hacen a ellos, también se lo van a hacer a los creyentes. Nomás puede que falta un tiempo para que lo hagan. Pero es lo que miramos aquí. Si hoy en día eso estuviera pasando aquí en los Estados Unidos, la pregunta es esta: ¿hay suficiente evidencia en nuestras vidas hoy para ser culpables de ser cristianos? Porque unos cristianos dicen, bueno, soy cristiano, pero ahí andan emborrachándose. Y dan muy mal testimonio a sus amigos que son incrédulos, pero ellos les dicen, soy cristiano, vamos a tomarnos vamos a la cantina y vamos a hacer eso que lo otro, ¿verdad? Y el incrédulo es todo lo que conoce de este cristiano y dice, bueno, si son iguales a mí, ¿por qué quiero a Cristo si no son diferentes, verdad? Por eso, práctica debe corresponder con posición. Si estamos posicionados, elegidos, va a haber una profesión viviente en mi vida. Bueno, últimos versos aquí. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Noten, buen propósito, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Que nos concedió en su amado. Noten la palabra amado tiene una A mayúscula. ¿Así se dice? Bueno, eso es porque el amado aquí es Jesús, es el Hijo. Y no está hablando de amados, no está hablando de la iglesia, está hablando de ser aceptados o concedidos en Jesús. Y aquí miramos la palabra predestinados o predestinó, que es muy similar a ser elegidos. Y básicamente lo que nos dice es que Dios ya ha escogido de antemano. Pero ¿saben qué? En 1 de Pedro 1:2 dice que somos elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Conforme, había un previo conocimiento, algo que Dios sabía en respecto a nosotros cuando Dios nos eligió, cuando Dios decidió básicamente predestinarnos. No sabemos exactamente qué tipo de conocimiento que Dios sabía de nosotros, pero eso sabemos que tuvo algo que ver con ser predestinados y escogidos pues en Dios. Y viene otra vez para cerrar este mensaje. Todo esto viene porque estamos en Cristo. Somos adoptados, dice, ¿verdad? Ser adoptados. Somos adoptados, somos parte de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia de Dios, vamos a recibir de las bendiciones de Dios. Porque su Hijo nos ha comprado y nos ha hecho parte, nos ha hecho hijos de Dios verdaderamente. Y es importante regocijarnos en eso y hallar nuestra fuerza en eso. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da. Noten eso, todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Puede, no sé, no quiero decir que es mi opinión esto, ¿verdad? Pero es un pensamiento nomás, ¿verdad? Pero puede que Dios en su conocimiento de antemano miró a todos los que iban a venir a Jesús y a ellos los escogió. No sé, puede que sí, puede que no, pero es importante reconocer eso. Y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Es importante reconocer eso también, ¿verdad? Porque aquí en el verso 6 dice que nos dio la entrada, somos aceptados en Jesús
ah, básicamente por la obra del Padre, porque el Padre nos eligió, el Hijo nos compró y el Espíritu Santo nos preservó y nos está preservando hoy. Hay que terminar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, que es viviente, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, que nos des oportunidades para compartir el mensaje, el evangelio tuyo, que tu Hijo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Amén.